Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. Sean todos bienvenidos a los centros Manantial y La Victoria. Les saluda a su hermana Iraida Rodríguez desde Venezuela. Saludos para todos los que se conectan virtualmente. Saludos, hermano Felipe. Saludos, Pastor Carlos Bermúdez desde el centro Manantial. Saludos, Pastor Medardo Antonio López desde el centro La Victoria. Es un placer estar por acá iniciando esta clase de teología sistemática. Bienvenido, profesor Pastor Rafael Deras. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Aquí alegre de volvernos a encontrar. Ah, sí, qué bien. Bueno, Pastor Deras, es de verdad un placer estar aquí dando inicio a esta maravillosa clase y esta experiencia que vamos a tener durante 6 semanas. Así que ahora el tiempo es suyo. Gracias, hermana. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Aquí apenas solo está de mañana, pero ya yo sé que ahí en ustedes donde se encuentran ya es tarde. La clase o el curso que estamos iniciando ahora es sobre Teología Sistemática 2, que tiene que ver con la antropología y tiene que ver con Cristología. Que antropología tiene que ver con la creación del ser humano y la cristología tiene que ver acerca de la deidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas seis semanas. Espero en el Señor que ya hayan leído y repasado el sílabo, muy importante, y también saber los recursos que se encuentran ahí. Si por alguna razón necesitan más recursos o alguna extensión, puedo facilitarles otros recursos más para que vayan enriqueciendo su entendimiento y diferentes también diferentes corrientes teológicas sobre los mismos temas que estamos estudiando. Aparte de eso, también le va a ayudar para enriquecer y poder tener suficientes recursos para las investigaciones, los análisis y los escritos que tienen que hacer. Hay dos escritos que se tienen que hacer y los están en el sílabo y está la fecha donde se deben el tiempo que se deben de entregar. Hay unas análisis teológicos que se tienen que hacer sobre algunos textos bíblicos y también en el escrito. Algo muy importante que quiero invitarles y quiero hacer un énfasis es el evadir la Wikipedia. Yo no soy dado a utilizar la Wikipedia para los escritos, prefiero los recursos teológicos que les he facilitado y algunos otros que ustedes puedan encontrar.
Segunda aclaración que quiero hacer con respecto a tanto los análisis o los escritos de análisis que tienen que hacer, es muy importante esa, yo quiero saber y quiero ver lo que ustedes han entendido de las lecturas, el pensamiento de ustedes. En cursos anteriores he visto que me han puesto, por ejemplo, si citan alguna cita bíblica, si mencionan alguna cita bíblica, me ponen todo el texto, todo el vers, todo el si son 4 versículos, me ponen los 4 versículos ahí. No tienen que poner todos eso, solamente lo que quiero saber que entienden, y lo que van a hacer es solamente poner la cita bíblica. Si es el Romanos 1, verso 16 al verso 30. ¿Ok? Y el Romanos 1, verso 30 habla sobre la depravación del hombre. ¿Ok? Y la están utilizando por esa razón, porque ahí menciona depravación del ser humano. Entonces no me pongan los 16, los 14 versos ahí para llenar el papel, no, solamente pónganme la cita, Romanos 1, 16 al 30, y ya, pero no la cita. Lo otro, cuando citen em, textualmente, pueden hacer alguna cita de algún escritor, pero que no sea muy larga. Lo que quiero saber es qué entienden de esa cita que están mencionando. Vamos a decir que tienen el libro de teología de MacArthur, la teología sistemática de MacArthur, y van a encontrar a una sección en tal parte donde habla sobre la imagen de Dios. Y van a ver el primer párrafo donde él describe qué es lo que significa ser imagen de Dios. Entonces, pueden mencionarlo, pero no abusar de poner todo un párrafo de, vamos a decir, de unas 6 oraciones juntas, grandes párrafos. No, es mencionar lo más mínimo, o mencionar el párrafo de donde están sacando la idea, que es esa idea la obtuvimos de aquí. Porque en cursos anteriores me he dado cuenta de que algunos de los alumnos en otras, tanto aquí como en otras instituciones, llenan el papel, pero su pensamiento o lo que ellos han entendido, ellos y ellas han entendido, no se refleja en ellos, solamente se refleja que saben. Y eso es lo que se diferencia, tal vez una aclaración, lo que se diferencia entre lo que es la pedagogía y la que es andragogía. Yo utilizo más el método de la andragogía. En la pedagogía uno busca que el alumno repita y conozca textualmente lo que está en el libro o las enseñanzas que uno le ha dado. Así que lo que uno espera es que repita de memoria lo que el libro dice. Y aquí en la andragogía no, lo que se busca en la andragogía es que el alumno conozca lo que el libro dice o el texto dice, y que lo transmita en sus propias palabras y cómo lo está entendiendo. Así que eso es lo que busco, y eso es lo que espero ver en los escritos y en los análisis. En las lecturas que tienen que hacer, los resúmenes, es igual, es sacar, es extraer y qué es lo que entienden de lo que el escritor está diciendo. Y también cuando busco algo, un pensamiento crítico, es decir, yo no estoy de acuerdo en lo que él dice, o yo pienso que Erickson en su teología sistemática, cuando habla de la imagen de Cristo, creo que no es muy claro en explicarlo. Y así que muy importante cuando hacen esos resúmenes también. ¿Ven? Así que esas son las explicaciones que quería darles, y algunas instrucciones para cuando escriban, hagan los escritos, que eso es lo que espero ver. Amén. Ok, comenzando con nuestra clase, quiero comenzar con una lectura bíblica y después con una oración. Salmo capítulo 100, verso 3 al verso 5. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia,
por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Señor, gracias en esta tarde. Gracias por este día. Gracias por lo que nos has dado hasta este momento y nos has permitido ver, Señor, y experimentar en la vida, Señor. Gracias por ello. Gracias por lo que está por delante de nosotros y lo que tú estás proveyendo para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo de estar aquí reunidos, Dios, para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en tu obra, Dios mío, para reflexionar, Dios mío, en tu obrar en nuestro diario vivir, reflexionar en nuestra existencia, conocer tus propósitos para cada una de nuestras vidas, Dios mío. Gracias por ello, Señor. En Cristo Jesús te rogamos que nos dirijas en esta tarde, Señor, que nos des entendimiento y nos des, Señor, sabiduría para poder comprender lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Dios mío, a ser receptivos y también, Señor, a ser responsables con lo que recibimos de ti para poder compartir, Señor, con otros. Y también, Señor, para aprender a conocer tu voluntad para nuestra vida y ser, Señor, también íntegros y ser responsable en nuestro diario vivir para contigo. En Cristo Jesús, Señor, te rogamos que nos ayudes a caminar cada día más cerca y cerca de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en esta mañana vamos a estar hablando, reflexionando un poquito acerca del origen del ser humano. Tenemos la tendencia de pensar de que la existencia del ser humano tiene que alrededor de unos 6.000 a 7.000 años, porque contamos el entendimiento de que el escrito bíblico, desde donde comienza, lo situamos en alrededor de 6.000 años aproximadamente. Contamos del hecho de Adán a Abraham 2.000 años, de Abraham a Moisés, de Abraham a Jesucristo otros 2.000 años y de Jesucristo al tiempo que estamos viviendo otros 2.000 años. Entonces entendemos que son 6.000 años y hay muchos creyentes y muchos cristianos que mantienen esa posición. Pero después cuando nosotros nos encontramos con evidencias de esqueletos, evidencias arqueológicas, nos damos cuenta que algo no se alinea, algo va contrario el uno con el otro, porque las evidencias científicas hablan de seres humanos que existieron más de 50.000 años atrás o 500.000 años atrás. Y entonces como que no va a algunas personas conservadoras, pues ortodoxas, conservadoras, mantienen o fundamentalistas, mantienen esa posición aún yendo en contra de las evidencias que encontramos. Pero no necesariamente eso debe como le diría, debe de distraernos o debe perturbar nuestra fe al situar al hombre más allá, porque una cosa muy importante que debemos de entender es que la Biblia no tiene la finalidad de darnos una historia cronológica, sistemática de la existencia del ser humano. Igual como no nos da explicaciones acerca de Dios, simplemente nos dice, comienza en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después, espérate, ya existía un ser ahí antes de que Dios creara al ser humano. Y no nos dice, mira, Dios ya tenía 80.000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años de existir, ¿no? No le interesa, simplemente nos deja saber que ahí hay un Dios, que hay un ser
un ser supremo, un ser sobrenatural, que hay un Dios, un creador que toma la iniciativa en un tiempo, en un cierto momento del principio de los tiempos nuestros, pero en la existencia de Él, un momento para crear al ser humano. Así que y cuando nosotros leemos las escrituras, aún así nos vamos a encontrar con que hay ciertas brechas en las genealogías que, que donde hay ausencia, solamente se nombran los personajes importantes y después parece ser que se saltan algunas generaciones, porque lo único que tiene la Biblia o Dios lo que nos está revelando es cómo Dios ha estado obrando en la humanidad a través de la historia y a través de los tiempos, y cómo Él ha estado cumpliendo sus propósitos, y también cómo nosotros, como creación de Dios, hemos caminado con Dios o nos hemos apartado con Dios, y todos los intentos de Dios por traernos nuevamente a una relación personal correcta con Él. Esas son las intenciones de las Sagradas Escrituras. Así que cuando pensamos en la teología, entendemos que la teología no pregunta únicamente cómo aparecen los individuos sobre la faz de la tierra, sino por qué o qué propósito hay tras su presencia. O sea, un debate, un pensamiento teológico es cómo es que estamos aquí, cómo es que aparecemos y por qué. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos crea? ¿Qué es lo que qué es lo que le mueve a Dios? Y lo otro es, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios nos creó solamente para estar ahí, o Dios tuvo un propósito en crear al ser humano, crear hombres y mujeres. Así que son pues, preguntas de reflexión acerca del estudio de Dios, que es lo que significa teología, estudio de Dios, su propósito, su obra. La perspectiva del comienzo humano nos ofrece poca guía sobre lo que somos y lo que vamos a hacer, pero en ese marco del propósito surge una comprensión más clara y más completa sobre la naturaleza del hombre. La imagen bíblica del origen de la humanidad es la que un Dios sabio, un Dios todopoderoso, un Dios bueno creó a la raza humana para amarle y servirle, y para que disfrute de una relación con Él. Génesis tiene dos relatos sobre la creación de los humanos en relación de Adán y la creación de Adán y Eva. Son dos relatos. El primero está en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Simplemente nos muestra o revela la decisión de Dios de hacer a los humanos a su imagen y semejanza. Se pone de acuerdo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios crea al hombre en ese momento. Y después la mujer, ¿no? La acción de Dios al poner en práctica su decisión, lo otro es la acción práctica del poner al hombre, ¿no? Nos dice su decisión de hacerlo, y la otra, la otra es la razón por la cual lo está haciendo. Eso es lo que Génesis nos está señalando. Este primer relato de capítulo 1, verso 26 al verso 27 pone un énfasis mayor en el propósito y la razón para la creación de los humanos. En el verso 28 declara y dice, para que se fructifiquen, se multipliquen y dominen la tierra. Entonces, nos revela en el primer pasaje el propósito. El segundo relato lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 7, y es bastante diferente. Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Si le notan la diferencia entre el uno y el otro, en el primero es el propósito para el cual lo creó. En el segundo relato nos habla la forma en que lo creó. Así que el énfasis parece estar en la manera en la que, en la forma o en la manera en que Dios creó al ser humano. En ambos relatos son un poquito diferentes el uno al otro. Hay ciertos puntos de vista en cuanto a los inicios de la humanidad. Si mantenemos la idea de que de que de verdad Dios comenzó la raza humana con dos personas, Adán y Eva, y que toda la humanidad desciende de esta primera pareja, seguimos teniéndonos que enfrentar con la cuestión de cómo se originaron. Hay una variedad de explicaciones que se diferencian principalmente en dar más importancia a elementos puntuales o a elementos progresivos en el origen de la raza humana. O sea, aún dentro de nuestro pensamiento teológico o los diversos pensadores o corrientes teológicas, porque quiero hacer un paréntesis, no toda teología, toda la teología es igual. Tenemos diferentes teologías. Tenemos la teología de los pactos, teología dispensacionalista, teología fundamental, teología de la liberación. Tenemos teología fundamental. eh, mm, Tenemos teología progresiva. Son diferentes pensamientos que hablan sobre Dios, la creación de Dios, sobre todo lo que estamos hablando y también incluida la teología sistemática y otras más. Así que cada uno tiene diversidad de ideas sobre la creación y cómo es que Dios creó, cómo el hombre se fue desarrollando, se fue desarrollando. Por ejemplo, en cuanto a la ortodoxia conservadora, tiene la tendencia a enfatizar los sucesos instantáneos y patentemente sobrenaturales. Cuando dice instantáneos y sobrenaturales es que Dios intervino sobrenaturalmente y desde el afuera, como cuando nosotros estamos así a distancia, hacemos o Dios hizo algo y entonces apareció el ser humano como algo sobrenatural e instantáneo. Es como decir un milagro. Al ver un milagro, al presenciar un milagro, es algo que ocurrió en el momento, instantáneamente, sobrenaturalmente. Abrimos y cerramos los ojos y todo cambió. Es un milagro. Pero también existe la otra situación, otro pensamiento sobre una sanidad, vamos a decir. También Dios está interviniendo, pero en la sanidad hay un proceso de tiempos. Y Dios está obrando a través de ese proceso. Pero es Dios el que está obrando un milagro, vamos a decir, de sanidad, pero que no ocurre instantáneamente, sino que lo vemos a través de un proceso de tiempo. La persona se va recuperando poco a poco hasta lograr la sanidad completa. Entonces es la otra manera de estarlo viendo. Se cree que la obra de Dios casi siempre se caracteriza por lo inmediato y la descontinuidad o por bruscos cortes en el proceso natural. O sea, igual con un milagro, vamos a decir, una persona paralítica no ha podido caminar por largo tiempo, toda su vida no caminó. Entonces Dios interviene, Dios repara, Dios hace un milagro. Entonces, descontinuidad es que ya en ese momento del milagro deja de ser paralítico y comienza a caminar y a tener habilidades para caminar. Eso es descontinuar alguna cosa o algo que haya ocurrido y por algo brusco, o sea, repentino, así, de golpe, repentino. Eso es como lo crees, casi como si un suceso debiera ser claramente natural para ser considerado como obra de Dios. Y muchos de nosotros tenemos ese pensamiento.
y consideramos que solamente lo sobrenatural es milagro de Dios. Pero nunca nos levantamos por la mañana y decimos gracias a Dios por el milagro de poder ver la luz del día nuevamente. Y de hecho la palabra amanecer tiene esa finalidad, es amar el nacer, porque nos dormimos y quedamos inconscientes. Y entonces de repente, pues amanecer, pues es amar el nacer de nuevo. Y eso es lo que el trasfondo de la palabra amanecer, el amar, nacer, amanecer. Es un nuevo nacimiento, un nuevo día, porque pudimos no haber despertado. Así que, pero nosotros nunca vemos eso como algo sobrenatural, como un milagro de Dios, como un obrar de Dios. Lo vemos como algo que ya está ahí, es algo que siempre va a estar ahí. Pero también en eso mismo Dios está presente, obrando en nuestras vidas. El fundamentalista, por otra parte, parece requerir la acción inmediata, no solo porque eso es lo que la Biblia enseña, sino porque lo instantáneo parece tener un carácter inherente más sobrenatural. Y esto es parecido al de la ortodoxia. El liberal o el liberalismo enfatiza el proceso, como dije anteriormente, el asunto de la sanidad. Alguien que está siendo sano, vamos a decir, una persona que sufrió un cáncer, una persona que sufrió un golpe y que le requiere cierto tiempo para alcanzar la sanidad completa. Entonces, el liberal enfatiza que ese proceso también es parte del proceso de Dios, donde Dios interviene. Interviene y está obrando a través de los medios naturales para hacer un milagro. Y bueno, el trabajo del médico, si continuamos con lo que es la enfermedad, ¿no? Ese tratamiento, ese proceso quirúrgico que se le ejecuta a una persona, es Dios obrando a través de todos esos medios naturales, esos medios existentes o recursos para crear un milagro en esta persona que estaba enferma. Eso es el pensamiento liberal. Dios obra básicamente en y a través de la naturaleza. Inicia un proceso y lo dirige al objetivo pretendido. No interviene, esto es, no altera desde afuera lo que está haciendo desde dentro de todo ese proceso. O sea, en el pensamiento fundamental ortodoxo es que se entiende, ¿no? Que Dios es trascendente, como vimos en la teología anterior. Dios es trascendente y Dios es inmanente. Trascendente es que Dios está fuera de nosotros y Dios interviene bruscamente para hacer un cambio en el curso de nuestra vida. No importa cómo sea, puede ser el que Dios mismo provoque, como en el caso de Jacob, ¿no? Dios quedó cojo del resto de su vida, pero fue una intervención también divina con un propósito. O Dios levantó al paralítico, ¿no? Así milagrosamente y de repente, Dios inmanente, ¿no? Desde afuera de nosotros. Pero inmanente es que lo otro, que Dios está el proceso caminando al lado presente en nuestra vida. Está presente aquí, obrando. Aquí donde nosotros estamos, Dios está aquí dirigiéndonos. Eso es, así que la diferencia entre estos dos puntos de vista está realmente en nuestra forma de entender a Dios y su relación con el mundo. El fundamentalista destaca que Dios es trascendente. Y Dios, como dije, trascendente, está allá en los cielos, en su trono. Es trascendente y obra de una forma directa y descontinúa el proceso de lo que esté ocurriendo.
Por otra parte, el liberalismo, y quiero hacer una aclaración, cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de, de los teólogos del liberalismo, que es la crítica, de la crítica cristiana, de crítica de los libros. No estamos hablando de la teología de la liberación, es muy diferente eso. Entonces, el liberalismo destaca que Dios es inmanente. Dios está dentro de nosotros, está en nosotros, está en el peregrinaje y se convierte en peregrino como nosotros somos peregrinos, obrando a través de los canales naturales. Ahora, cada punto de vista considera que el otro es inadecuado. Pero como Dios es a la vez trascendente e inmanente, deberíamos de mantener los dos énfasis, o por lo menos en la medida en que se enseña en la Biblia. Dios camina con nosotros. Dios está ahí donde nosotros estamos, pero Dios no es como nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer la diferencia. No podemos bajar a Dios a nuestro nivel. Y ese es el problema que hay con algunos creyentes, porque creen que le faltamos el respeto a Dios cuando estamos hablando que Dios está aquí en medio de los desastres, de las depravaciones, y que Dios no puede estar ahí, porque Dios es un Dios santo. Pero Dios es un Dios inmanente y Dios está en todo lugar. No importa donde nosotros nos encontremos, allí está Dios. Y también es trascendente porque Dios está en los cielos, en su trono. Y Dios no es pecado. No, Dios no hace pecado. Dios no se junta con ellos, no está distante de nosotros. Esa es la diferencia entre inmanencia y trascendencia de Dios. Otra pregunta que surge es, ¿cuál es la edad de la raza humana? Como dije al principio, ¿no? ¿Cuál es la edad de nuestro existir aquí en la Tierra? Y es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo aparecieron por primera vez sobre la Tierra los seres humanos? Específicamente tal como los presenta la Biblia. Los cristianos evangélicos o conservadores han contestado esta pregunta de formas diferentes. Y y en parte de nuestra respuesta dependerá también nuestra definición de la humanidad. La primera, el pensamiento de algunos creyentes dice, eso no tiene importancia. ¿De qué nos sirve saber cuánto tiempo? Dice, si de todas maneras no podemos determinar la edad de la raza humana. Y aunque pudiésemos, no habría diferencia importante. La cuestión de la antigüedad del hombre en sí misma no tiene importancia teológica. Para la teología resulta totalmente indiferente saber cuánto hace que existe el hombre sobre la tierra. Eso es una respuesta que muchos teólogos, muchos cristianos dan. No tiene importancia. Hay otra respuesta es que comienzan a decir, a identificar según la antropología y los descubrimientos o las diferentes edades a las cuales hemos nosotros atravesado. Por ejemplo, los antropólogos también sitúan los tiempos de la existencia de la humanidad o el desarrollo de la humanidad, los cambios de la humanidad como los tiempos de la edad de piedra, la edad ¿cómo se llama? De bronce, la edad de hierro, de bronce, de hierro y todas esas diferentes épocas, ¿no? Así que los segundos pensadores sitúan el desarrollo, la existencia del ser humano partiendo de la fabricación de las herramientas, cuando se comenzaron a usar las herramientas, o sea, la habilidad para concebir, dar forma y utilizar herramientas es lo que distingue a los humanos de las demás criaturas subhumanas, o sea, los animales y todos los insectos. Y si este es el criterio, entonces el origen de la raza humana tiene que datarse aproximadamente quizás hace unos 500.000 a 2 millones de años. Eso es las conclusiones de algunos teólogos juntamente con antropólogos.
La tercera respuesta también tiene que ver con la práctica del enterramiento de los muertos, de cuando se comenzaron a hacer los entierros. Y esto lo que separa a los humanos de las demás criaturas. Recuerden, solamente nosotros los seres humanos somos los que enterramos a nuestros parientes, a nuestros semejantes. Los animales, ninguno de ellos tiene esa costumbre. Y esto data desde el hombre de Neandertal. O sea, estamos hablando de alrededor de 50.000 años atrás. O sea, ya existían 50.000 años atrás del hombre neandertal que fue enterrado. Y una característica de esto que de hace 50.000 años es la práctica de enterrar a los muertos. Y el cuarto respuesta es el humano, que es lo que el humano se distingue por la presencia y el uso de simbolismos complejos, o más específicamente el lenguaje, o sea, cuando el ser humano comenzó a comunicarse, a comunicarse entre ellos. Así, aunque hacer herramientas y enterrar a los muertos indica un patrón de comportamiento bastante sofisticado, es el lenguaje lo que hace posible el tipo de relación con Dios que experimentaría un ser creado a imagen de Dios. Así que basándonos en esto, se puede relacionar el principio de la raza humana en todo el sentido bíblico con la evidencia de una gran explosión cultural hace unos 30.000 a 40.000 años. Y el primer humano no debe de identificarse entonces con el hombre neandertal. El primer humano no debe de identificarse, sino que algo más, probablemente con el hombre de Cromañón, que es cuando comienza, hay indicios ya del inicio de las escrituras. Así que el problema de la raza humana no se resuelve con facilidad. Es una respuesta que a veces se da a la cuestión de dónde encaja Adán en los registros paleontológicos. O sea, es ver, regresar a la Biblia y ver dónde es que él encaja, en qué parte de esa historia y todos esos descubrimientos se puede situar o se sitúa a Adán. Regresando a lo primer punto, el primer punto de vista resumido anteriormente es insostenible. Importa, porque sí importa cuando fue creado Adán, porque hay fenómenos en la descripción de sus descendientes inmediatos en Génesis 4 que son identificados como neolíticos, comienzo de hábitos sedentarios y el uso de herramientas de piedra. Y recuerden, si vamos a los descendientes de Adán y encontramos a Caín y Abel. Se nos dice que el uno era labrador y el otro era ganadero. Así que uno era a la agricultura y la ganadería. Y para tener esas clases de servicios, por ejemplo, con la agricultura, se requería que las personas fueran sedentarias, ya establecidas. Y así que Caín y Abel eran personas sedentarias. Y para también cultivar la tierra se necesitaban herramientas. Entonces ya existía el uso de herramientas en el tiempo de Caín y Abel. Así que es muy importante cuando relacionamos los relatos bíblicos sobre Adán y sus descendientes con los datos de la antropología, surgen también varios temas que deben de tratarse con disciplina en el área o las disciplinas de la apologética. El otro punto, el segundo punto de vista, considera que el hacer herramientas es lo que distingue a la humanidad eh, aunque tampoco parece muy satisfactorio en cuanto a esta respuesta. El tercer punto de vista eh, teoriza sobre que el enterramiento de los muertos es un signo de la presencia de la imagen de Dios, o sea, es el del carácter moral de Dios, donde sufre o donde tiene compasión por los seres queridos. Y esa es una evidencia aparte dentro del ser humano, y es cuando el ser humano comienza
a enterrar a sus muertos. Y el cuarto, de punto de vista, parece tener menos dificultades, que es el crecimiento cultural desde hace unos 30.000 años y se entiende mejor como resultado del comienzo por aquel tiempo del lenguaje, que es donde comenzó. Así que algunos o la mayoría de los teólogos van considerando aquí unos 30.000, 40.000 años de existencia. Am, la otra parte que quería compartir ahora es el significado teológico de la creación humana. En su significado teológico de la creación humana hay varios puntos que se necesitan una atención e interpretación muy especial. El primero es que los humanos sean creados significa que no tienen una existencia independiente. El que somos, el hecho de haber sido creados, no nacimos por nosotros mismos. No fue decisión nuestra. Tenemos vida porque Dios deseó que existiéramos y actuó para darnos vida y para conservarnos. No dependemos de nosotros mismos. Y hubo un Dios, hubo un ser, hubo alguien más que tomó la iniciativa para darnos vida y para mantenernos con vida y para darnos esa existencia. Nuestra existencia o la existencia del ser humano no es necesaria. O sea, como quien dice, nosotros existimos porque somos necesarios para que algo más dentro de todo este universo pueda lograr sus propósitos o sus objetivos. No, la Biblia dice claramente, fue una decisión de Dios de hacerlo, parte del plan de Dios. Eh, Así que no podemos declararnos, o puede que nosotros nos declaremos independientes y actuar como si lo fuésemos, pero eso no altera el hecho de que nuestra misma vida y cada aliento que nosotros tenemos siguen tomando, que nosotros seguimos tomando cada aliento, se lo debemos a Dios. El aire que respiramos, todo lo que tenemos a nuestra disposición para continuar con vida, se lo debemos a Dios. Nosotros no fuimos creadores del oxígeno que tanto necesitamos. Nosotros no fuimos creadores de todos los recursos que tenemos disponibles para nuestra existencia. Fue Dios quien los creó, nos lo dio. Dependemos de Dios, no somos independientes. Nosotros no podemos rebelarnos y decirle, ya no te necesitamos, Dios, que es lo que ocurrió con Adán y Eva. Y eso es lo que nosotros venimos cargando. El hecho de que ellos creyeron que iban a poder ser iguales a Dios. O sea, decir iguales a Dios, seremos como Dios. No necesitamos ya de Dios. No necesitamos que nos provea de nada porque vamos a ser como Dios cuando ellos comieron del árbol que Dios les había prohibido que no comieran. Y entonces esa era su búsqueda. Y lamentablemente ellos descubrieron con mucha tristeza que ese intento fue vano. No podemos. Y Dios les mostró que no podemos ser independientes. Y aunque nosotros en nuestra mente digamos que no necesitamos de Dios, neciamente vamos a darnos cuenta vez tras vez que sí lo necesitamos. El alimento que comemos proviene de lo creado por Dios. Así que es muy, muy importante. También esto debería hacer que nos preguntásemos la razón de nuestra existencia. ¿Por qué pues entonces nos puso Dios aquí? ¿Y qué tenemos que hacer según ese propósito? Ya que solamente estamos vivos gracias a Dios y todo lo que tenemos y somos procede de Él. Dependemos completamente de Dios. Así que la mayordomía, hermanos y hermanas, cuando hablamos de mayordomía,
No significa dar a Dios una parte de lo que es nuestro, parte de nuestro tiempo, parte de nuestro dinero. Más bien se nos ha confiado toda la vida para que la utilicemos, pero sigue perteneciendo a Dios. Le damos, Dios nos ha confiado toda la vida y como una gratitud, una cosa también es gratitud, pero lo otro que está de por medio de eso, la mayordomía, lo que damos de nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra vida, el reconocimiento de que todo lo que somos, tenemos y está alrededor nuestro es de Dios y nosotros estamos dando, simbólicamente, estamos trayéndolo ese en reconocimiento de que todo es de Dios, aún nuestra vida. Así que no es solamente de que es una parte, sino que todo es de Dios y debe ser utilizado para servirle, para glorificarle. Esto también ayuda a establecer la identidad humana. Si lo que somos, al menos en parte, está en función de dónde procedemos, la clave de nuestra identidad la encontramos en el hecho de que Dios nos creó. No somos únicamente los descendientes de padres humanos, ni el resultado de factores ocasionales que funcionan en el mundo. La humanidad existe como resultado de la función o intención consciente y el plan de un ser inteligente. Y nuestra identidad, al menos parcialmente, consiste en cumplir en ese plan divino, ese plan de Dios. Así que nuestra existencia no es para ser independiente. Dependemos de Dios. La segunda posición, la segunda situación o el segundo significado teológico es que los humanos somos parte de la creación. No estamos separados, somos parte de la creación. Ah, por diferentes que sean los demás seres creados, eh, mm, no se distinguen tanto del resto como para no tener relación con ellos. Como a las demás criaturas, al humano se le dio vida en uno de esos días de la creación, el mismo día, el sexto día en que también fueron creados los animales de la tierra. Y hay una gran brecha metafísica dentro de la extensión del ser. Y cuando digo una brecha entre Dios y nosotros, nosotros podemos vernos de tú a tú como humanos. Nosotros podemos ver de tú a tú a los animales porque convivimos con ellos, las plantas, todos los seres que están a nuestro alrededor, insectos y todo ello, convivimos, compartimos el mismo ecosistema. Dependemos los unos de los otros, ¿vale? Porque hay una razón por la cual existe en cada ser. Y quiero hacer una ilustración acerca de los estragos que ocurren cuando nosotros intentamos violar ese ecosistema creado por Dios. Por ejemplo, hace 100 años atrás, en Australia, llegó un hombre que tenía, bueno, llegó a Australia un norteamericano y descubrió que allí no habían conejos. Entonces lo que hizo él es que llevó una pareja de conejos y esos conejos se multiplicaron de una manera increíble y continuaron multiplicando de tal manera que esos conejos se convirtieron en una plaga. El problema es que en el ecosistema de Australia no había, en esa cadena de supervivencia, no había algo que balanceara. Recuerde que en nuestros ecosistemas o donde nosotros vivimos,
Existimos y existen ciertas clases de animales también para balancear la multiplicación excesiva de algunas cosas que pueden ser o animales o seres que pueden ser dañinos si se multiplican. Hasta tal punto que como no había ahí nadie que balanceara, tuvieron que el gobierno de Australia tuvo que pagar por cada a gente que fuera a cazar esos conejos para irlos desapareciendo. Por cada conejo que se mataba, daban una recompensa hasta eliminarlos a todos completamente, porque los conejos no son de esa región. Y por no ser de esa región, entonces hubo una explosión de ellos que se multiplicaron y se convirtió en plaga. Así que Dios en su sabiduría ya creó todo. Entonces nos necesitamos los unos a los otros para nuestra supervivencia con aquellos otros seres que ya existen y que Dios ha colocado también dentro de nuestro hábitat o nuestro lugar donde nosotros habitamos o nuestro medio ambiente. Ah, el humano, cuyos orígenes se remontan a uno de los días de la creación, está vinculado más estrechamente con todos los demás seres creados que con Dios, que fue el que lo hizo, hizo la creación. O sea, es una separación. Nosotros, como dije anteriormente, convivimos con estos seres. Dios no es uno igual que nosotros. Así que, en cierto sentido, todas las criaturas son parientes de los humanos y debería haber armonía entre ellos. En la práctica, pues puede que este no sea el caso, pero es el humano y no el resto de la creación el que ha introducido esta disarmonía. Vamos a encontrar, hay un cerro donde yo voy a hacer mis caminatas y lo que hago es subir ese cerro y bajarlo. Pero en ese cerro hay muchas cascabeles, muchas culebras cascabeles. Hay también coyotes. Y los coyotes pasan caminando, las cascabeles las encontramos en el camino y son inofensivas las serpientes estas. Se convierten en peligrosas cuando uno invade su territorio. Entonces lo que ellas hacen es defenderse. El problema nuestro es que nosotros invadimos su territorio, el territorio de ellos y al invadirlos nosotros y también al buscar cómo eliminarlas, entonces las serpientes se convierten en peligrosas. Pero cuando las dejamos a ellas solas en su medio ambiente, no hay problema, podemos convivir. Y además de eso también, Dios las creó con el propósito también de cada animal mantener ese balance de la naturaleza y de la creación. Así que somos nosotros los seres humanos que en ese entendimiento y conocimiento o esa superioridad, vamos a decirlo, con la cual Dios nos hizo, porque nos hizo para crear, para gobernar todo ello. El problema es que nos convertimos en dictadores frente a eso creado por Dios y abusamos de lo que Dios nos ha dado. Así que cuando se toma en serio nuestro parentesco con el resto de la creación, entonces tiene un impacto definido. Como dije, por ejemplo, la palabra ecología. La palabra ecología se deriva de la palabra griega oikos, la cual significa casa. Por lo tanto, apunta a la idea de que hay una gran casa. Lo que el humano hace a una parte de ella afecta también a otras partes. Una verdad que nos está quedando muy clara cuando nos damos cuenta de que la contaminación daña las vidas humanas y de que la destrucción de ciertos depredadores naturales da oportunidad a que se propaguen plagas con bastante libertad. Sí, vamos eliminando. Nosotros hemos escuchado de ciertas especies que se van extinguiendo. Ahora, al extinguirse esas especies, entonces vamos dejando a que otras especies
se multipliquen y se conviertan en peligro para ellos mismos como también para nosotros. Y así que de- la destrucción, la eliminación de ciertas cosas o esa falta de responsabilidad nos lleva también a que nosotros como seres humanos suframos consecuencias y peligros. Que seamos parientes del resto de la creación también nos dice que tenemos que ser benévolos con el resto. Las otras criaturas vivas pueden ser utilizadas como comida por los humanos. Sin embargo, no pueden ser destruidas por puro placer, que es lo que hemos cambiado. Los cazadores, muchos cazadores salen no porque necesitan el alimento, como era el caso anteriormente. Ahora van y por placer se mata a los animales, solamente por la satisfacción de matar. Las demás criaturas son parientes lejanos nuestros porque han sido creados por el mismo Dios. El bienestar de esas criaturas es importante para Dios y también debería serlo para nosotros. De la misma manera que nos preocupamos y realizamos acciones concretas por el bienestar de otros humanos, porque somos uno con ellos, así debería ser nuestro comportamiento para con el resto de la creación de Dios. Somos parte de la creación, también significa que tenemos mucho en común con las demás criaturas. Al igual que los animales, los humanos y sus motivaciones están sujetas a las leyes de la creación. El tercer significado es el humano tiene un lugar especial. O sea, somos parte de la creación, pero también tenemos un lugar especial en la creación, porque así Dios lo quiso. Somos criaturas y por lo tanto compartimos con el resto de las criaturas, pero hay un elemento que nos hace especiales entre los demás seres. Se dice que todos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, como seres humanos, ¿no? El humano, ah, eh, eh, por su parte, se dice que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Los animales, dice, fueron creados según su especie. Pero cuando habla acerca del ser humano, nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Se coloca a los humanos por encima del resto de la creación para tener dominio sobre ella. No podemos compararnos en todos los aspectos con el conjunto de la creación, aunque estamos sujetos a las leyes que gobiernan a los seres creados. Trascendemos a esos otros seres, o sea, trascendemos, estamos más allá de ellos. El tema aquí es que no podemos restringir el entendimiento que tenemos de nosotros mismos, el hecho de ser como criaturas o de excusar nuestro comportamiento inadecuado, echándole la culpa a nuestro instinto o impulsos. El animal actúa por instinto y por impulsos, no así nosotros los seres humanos. Así que nuestro ser está en un nivel más alto que nos separa del resto de la creación. Para terminar esta parte antes del receso, solamente quiero decir que esto también significa que los humanos no se sienten satisfechos cuando todas sus necesidades animales están completas. La vida humana abarca mucho más que la simple satisfacción de necesidades como la comida, el vestir y quizás el placer. También hay que tener en mente el elemento trascendente designado por la manera especial en que se describe al humano y que le distingue de las demás criaturas. Tenemos un estatus diferente y no debemos ni se espera que vivamos como viven los animales, porque tenemos algo otros elementos. Somos la imagen de Dios, que lo cual vamos a ver en la siguiente clase de la próxima semana. Así que vamos a tener un tiempo de receso. ¿Cuántos minutos vamos a tener? Son 10 minutos, pastor. Ok, tenemos 10 minutos. En 10 minutos regresamos, hermanos y hermanas. Ok. Bueno, seguimos con la clase.
Quería aprovechar antes de que siga, profesor, saludar a los oyentes que también nos acompañan por acá para esta clase, pues. Entonces también sean bienvenidos ustedes. Entonces seguimos, Pastor Deras. Amén. Gracias, hermana, gracias. Continuamos con nuestro estudio sobre el significado de el ser humano. Eh, lo cuarto es que hay hermandad entre los humanos. Uno de los grandes debates teológicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, trataba sobre la extensión de la paternidad de Dios y por lo tanto también la extensión de la hermandad de la humanidad. Los del ala o los liberales, podríamos decir, insistían en que hay una hermandad universal entre los hermanos. Entre los humanos, perdón. Y los conservadores, de forma también igualmente enfática, mantenían que solamente los que están en Cristo son hermanos espirituales. Ese debate siempre es toda la humanidad, somos hermanos toda la humanidad, o solamente los que creen en Jesucristo, los que están en Cristo son hermanos. Y de allí es donde nace también la distinción que muchas veces nosotros hemos hecho, donde decimos los hijos de Dios y las criaturas de Dios. Hacemos la distinción para hacer diferenciación y entramos en grandes debates con la gente. En realidad podríamos decir que ambos estamos en lo cierto. La doctrina de la creación y de la descendencia de toda la raza humana a partir de una pareja original significa que todos estamos relacionados los unos con los otros, cristianos y no cristianos. En cierto sentido, cada uno de nosotros es un primo lejano de cada persona de esta tierra. Todos estamos relacionados. La parte negativa de nuestra descendencia común es que en el estado natural, todas personas somos hijos rebeldes del Padre Celestial y por lo tanto estamos separados los unos de los otros. Todos somos como el hijo pródigo. Como criaturas, como seres humanos, como creación de Dios. eh, Antes de tener esa relación con Cristo, todos somos pródigos. O sea, como humanos, todos somos hermanos. Y hablando del ámbito espiritual, podríamos decir que hay un cambio al aceptar a Jesucristo. La verdad de la hermandad es universal si se entiende completamente y se actúa según ella. Debería producir una preocupación y una empatía por los demás humanos. O sea, el tener este pensamiento de decir ustedes y nosotros nos lleva a distanciarnos de la gente y a los que no han tenido un encuentro con Cristo. Y de alguna manera nos lleva a separarnos de ellos, olvidándonos que en un tiempo nosotros estuvimos también ahí. Y al tener también esta posición nos lleva a una situación donde preferimos solamente a los que están en la fe y nos despreocupamos por los que no están en la fe. No buscamos como quien dice, como que no nos duele en algunos casos el sufrimiento, la perdición, la situación triste en que viven los demás seres humanos que no están en Cristo, porque simplemente ya los separamos, son ellos y nosotros. Pero si nosotros los viéramos como nuestros hermanos descarriados, entonces nos preocuparíamos. En lugar de pedir que cuando vemos a la gente, ya sea violenta, ya sea depravada, ya sea esas personas indeseables por sus conductas, por sus prácticas,
Pero si los viéramos como nuestros hermanos pródigos, creo que nuestra actitud cambiaría porque buscaríamos la salvación de ellos y no la eliminación de ellos. En lugar de estar pidiendo que cayera el infierno sobre ellos, estaríamos pidiendo que viniera la gracia de Dios sobre ellos, porque son mm, de nosotros. Creo que no es lo mismo presenciar la muerte accidental, vamos a decir, de un desconocido que presenciar la muerte accidental de un hermano, una hermana nuestra, de un pariente nuestro. Lo sentimos, lo sufrimos. Creo que no es lo mismo sentir el ver cómo uno de nuestros parientes ha caído bajo las garras de la depravación, del pecado, de cualquier cosa que sea. Cuando lo vemos, buscamos la restauración de ese pariente, porque es nuestro pariente, porque es nuestro hermano, porque es nuestro familiar. Pero cuando lo consideramos una persona desconocida y distante y ya lo hemos marcado como ellos, aquellos que son criaturas, no hijos, y como que no le damos importancia y no nos duele su perdición y como que no hacemos el esfuerzo por buscar su restauración. Pero cuando llegamos a ese entendimiento de que esas personas son creación de Dios, al igual que nosotros somos creación de Dios. Y al igual que nosotros fuimos esos pródigos, también ellos son unos pródigos, pero son nuestros hermanos pródigos, hermanos y hermanas pródigas, por los cuales también deberíamos de sentir carga y deberíamos de sentir el dolor también de su perdición y anhelar también el ser el que encuentren o buscar la manera de cómo rescatarlos de esa situación de perdición, en lugar de pedir que caigan, que se abran las puertas del infierno y los traguen. Y eso es lo que cuando hablamos, cuando vemos acerca de la creación y que fuimos creados por Dios, también ellos fueron creados por Dios. Son creación de Dios como nosotros somos creación de Dios. Quienes, en el caso nuestro, hemos tenido la oportunidad de tener ese encuentro con Cristo y estar bajo la gracia de Dios, la cual también Dios se los extiende a ellos, pero todavía no han tenido ese encuentro con el Señor. Y si lo han tenido, de alguna manera también todavía no han tenido ese quebrantamiento para recibir esa gracia de Dios. La verdad de la hermandad universal, si se entiende completamente y se actúa según ella, debería de producir una preocupación y una empatía por los demás humanos que están alrededor nuestro. Y como dije anteriormente, tenemos la tendencia a sentir con más fuerza las necesidades y las heridas de nuestros amigos y familiares cercanos antes que las de los extraños. La doctrina de la hermandad de toda la raza humana nos dice que todos los seres humanos somos parientes. No tenemos que verlos principalmente como rivales, sino como compañeros. Somos uno con ellos en el sentido más básico de nuestro origen, de dónde nos originamos. Tanto ellos, si le llamamos ellos y nosotros, eh, tienen el mismo origen que tenemos nosotros. Eh, por lo tanto, deberíamos de alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran, incluso aunque no sean cristianos. Es el cuarto significado. El quinto es que la humanidad no es el objeto más alto del universo. O sea, nosotros no somos el objeto central, principal del universo. Nuestro valor es grande, es cierto. Dios nos dio un estatus superior, Dios nos da un estatus especial. Porque somos, a excepción de los ángeles, las criaturas más destacadas. Sin embargo, este estatus nos lo concede el ser más destacado de todos, o sea, el ser más importante. Que todo Dios nos lo dio. Nosotros
no lo obtuvimos, nosotros no lo tuvimos por nosotros mismos. Es Dios al que le plació darnos y ponernos en ese estatus especial y más destacado de toda la creación de Dios. Y a pesar de todo el respeto que merece la humanidad y el reconocimiento y mérito especial que concedemos a ciertas personas destacadas, siempre debemos de recordar que ellos, sus vidas y sus habilidades, sus puntos fuertes han sido dadas por Dios, aún con nosotros mismos. Nosotros mismos y con las personas que tanto admiramos. O sea, esto nos lleva a que tengamos cuidado de no endiosar a una persona más arriba de Dios. Hay algunas personas, podríamos decir, que eh, le da un estatus tan especial a algunas personas a tal grado que son capaces de violar las leyes de Dios con tal de enaltecer a ciertas personas. Eh, una de las cosas también podemos decir, por ejemplo, el caso de que es muy común, ¿no? En el enamoramiento de una persona con otra persona, son capaces aún de quitarse la vida por esa persona, pero no lo harían por Dios. Entonces eso nos está diciendo que están elevando a esta persona más alto que Dios, están dispuestos a sacrificar su vida por una persona, pero no pueden sacrificar su vida por Dios. Y lo pongo así en esa situación así, ¿no? Y entonces podríamos decir, son capaces de violar la ley de Dios para satisfacer las demandas de esta persona a quien han elevado a un estatus más alto que Dios. Y eso es algo muy importante que debemos de hacer, porque al hacerlo de esa manera, entonces nos estamos convirtiendo en idólatras y estamos idolatrando a Dios, a otra persona al nivel de Dios. La alabanza es solo para Dios y cuando se ofrece a otra persona u objeto es idolatría. Así que debemos de asegurarnos siempre de que nuestro crédito y gloria final sea para Dios. De la misma manera, no debemos de aceptar ninguna adulación que otros hagan de nosotros, donde nos están elevando a nosotros mismos a un nivel más alto que el que se merece Dios. El amor por nuestros compañeros humanos no debe de competir con el amor por Dios, ya que los primeros mandamientos pertenecen a nuestra relación con Dios y el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser precede al mandamiento de amar a nuestro prójimo. Primero es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y después dice amarás a tu prójimo. Así que el primero es de amar a Dios y en segundo plano es amar al prójimo, no al revés. No es amar al prójimo y después amar a Dios. El amor a Dios es parte de la motivación del amor por los humanos. Así que, al igual que nuestro amor por la gente, los logros humanos se deben de considerar desde una perspectiva adecuada. Por maravilloso que sea lo que hayan conseguido los humanos, tales logros son posibles gracias a la vida, la inteligencia y talentos que Dios les ha otorgado a esas criaturas, que es muy, muy importante. Y el sexto, hermanos y hermanas, es que hay limitaciones definidas sobre la humanidad. Los humanos somos criaturas, no somos Dios. Y tenemos limitaciones que traemos con nosotros al ser seres finitos, o sea, no somos perfectos. Y por no ser perfectos, vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a tener dificultades. Solo el Creador es infinito. Los humanos no saben y no pueden hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Algunas veces nosotros mismos en nuestras autocríticas
nos minimizamos, golpeamos a nosotros mismos porque no alcanzamos a hacer algo, pero no somos perfectos. Eh, tenemos nuestras limitaciones y tenemos también que entender cuáles son y aceptar cuáles son nuestras limitaciones. Dios es el único infinito, el único perfecto, el único que lo puede hacer bien todo. Aunque deberíamos de intentar saber, o sea, el intento es correcto, saber todo lo que podemos saber y deberíamos de admirar y estimar los grandes conocimientos. Nuestra finitud significa que nuestro conocimiento siempre es incompleto y estará sujeto a error. ¿No? Eso nos dice también con esto que eh, yo no tengo toda la verdad. Y aunque crea que conozco muchas cosas, pero descubro también que hay otros que tienen otras verdades. Y también que sus verdades también son válidas. Entonces no tengo toda la verdad. Y quizás un parte de los problemas que tenemos muchas veces en nuestras iglesias, divisiones que ocurren, es porque algunas veces llegamos a creer que yo tengo la verdad y ellos no tienen la verdad. Yo estoy en lo correcto, ellos no están en lo correcto. Y se nos olvida de que no somos perfectos, tenemos nuestras limitaciones y para eso Dios nos ha puesto como cuerpo, donde hay muchos miembros y que todos vemos desde perspectivas de ángulos diferentes, pero que la riqueza está en poder convivir y compartir en medio de esas diferencias y buscar los puntos y esos puntos donde convergemos todos en lo común y tener a un lado esas diferencias. Nosotros en mi organización, en mi iglesia, mantenemos lo que llamamos son las doctrinas generales y las doctrinas particulares. Entonces, en nuestra constitución o libro de disciplinas, como nosotros le llamamos, entendemos, entonces buscamos las doctrinas generales son las que tenemos en común con todos los demás hermanos y con todas las demás organizaciones cristianas. Y eso nos identifica y entendemos y respetamos las doctrinas particulares que nosotros tenemos y que otras organizaciones tienen, pero que esas doctrinas particulares no nos dividan o impidan que nosotros podamos colaborar en el desarrollo y en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos mantenernos unidos. El problema cuando nos dividimos es porque nos creemos a personas, voy a hablar de individuos, llega un momento en que se sienten que tienen toda la verdad y que sus doctrinas particulares son más importantes que las doctrinas particulares de otros. Y de esa manera los lleva a dividirse, separarse y crear divisiones dentro del cuerpo y no así. Así que, pero si entendemos que nosotros estamos limitados y Dios es el único perfecto, las cosas y las perspectivas cambian en nuestra vida. La finitud también pertenece a nuestras vidas, es parte de lo que como Dios nos creó. Si Adán, tal como fue creado, hubiera muerto de no haber pecado, es un tema sujeto a debate. Existe esta situación. Cuando Adán fue creado, ¿existía la posibilidad o existió la posibilidad de que aún sin haber fallado, sin haber pecado, hubiera muerto? Estaba expuesto, lo creó Dios para que fuera un ser eterno o había un tiempo límite en que eventualmente como humano Adán iba a morir. Porque recordemos que Adán fue creado humano, no fue igual a Dios, fue imagen de Dios en su carácter, temperamento, en su vida moral, pero no fue creado
no fue una emanación de Dios, pues fue una creación de Dios. Así que es algo que no, que está en debate, algo que está en discusión, argumentación sobre esa idea y esa posibilidad. Sin embargo, sabemos que fue susceptible a estar sujeto a la muerte. Esto es, si fue inmortal o era una inmortalidad condicionada, por lo tanto la humanidad no es inmortal de forma inherente, o sea, inherente es de nuestra naturaleza. Tal como está constituida en la actualidad, debemos enfrentarnos a la muerte. Incluso en el estado original de la raza humana, cualquier posibilidad de vivir eternamente dependía de Dios. Solo Dios es eterno de forma inherente. Todo lo demás muere. Así que aún si pudiéramos extender nuestra vida, pudiéramos no morir, no depende de nosotros, depende de Dios, porque somos seres finitos. También finitud significa que hay limitaciones prácticas para todos nuestros logros. Aunque la humanidad ha hecho grandes proezas, ha hecho grandes cosas, progreso físico, ese progreso es limitado. Nosotros quizás podríamos decir a través de la disciplina, podemos tal vez una persona puede dar un salto de 2 metros, pero no puede dar un salto de 1000 metros por sí solo, a menos que se ayude con un propulsor que lo levante y lo impulse, lo eleve. Pero así en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas físicas, por nosotros mismos, sin la ayuda de algo más, no podemos. Así que eso nos habla también de nuestra finitud, lo finito que somos. Luego tenemos acerca de en este significado teológico también que la limitación en sí misma no es mala. Tenemos que aceptarlo y tenemos que entenderlo. Eso no es malo. De hecho, el ser limitado nos ayuda a darnos cuenta de que Dios nos creó seres comunitarios. Cuando Dios creó a Adán, lo vio y dijo que era bueno, pero después se dio cuenta de que estaba limitado en su vida y entonces Dios creó a Eva o Dios formó a Eva. Entonces puso a Eva, eso nos habla de una comunidad donde el uno y el otro se necesitan para la supervivencia o para la existencia, podríamos decir. Se necesitan el uno del otro. Desde ahí nos muestra el asunto de que Dios nos hizo seres comunitarios con la finalidad de que nos ayudáramos los unos a los otros. De hecho, también el resto de la creación. Imagínense que no hubieran los animales, que no existiera la vegetación. ¿Cómo sobreviviríamos nosotros? Necesitamos también del resto de la creación. Así que somos seres limitados. Existe tendencia a lamentarse. Algunas personas se frustran porque dicen, no puedo hacer esto, porque estoy limitado en hacer esto. Algunos incluso mantienen que esta es la causa del pecado humano, por eso es que optan en su limitación, optan por cubrir su limitación violando las leyes de Dios. Piensan y dicen, si no estuviéramos limitados, siempre seríamos lo que está bien sabríamos lo que está bien y lo haríamos. Si los humanos no estuvieran incapacitados por su finitud, lo harían mucho, mucho mejor. Pero la Biblia señala que habiendo hecho al ser humano con las limitaciones que conlleva ser una criatura, Dios miró la creación y dijo que era bueno en gran manera. O sea, asimismo con lo finito, la limitación. La finitud puede conducir al pecado si no somos capaces de aceptar nuestra limitación y vivir de acuerdo con ella. Si no aceptamos nuestra limitación como algo correcto y necesario, entonces nos lleva a pervertir nuestra vida
y querer sustituir o querer alcanzar esa perfección a través de cosas que violan la voluntad de Dios en nuestra vida, a través de cosas o asuntos o prácticas que no son correctas delante de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. El pecado original básicamente consistió en ello. Ellos no sabían el mañana, pero ellos querían saber el mañana. Ellos no sabían cómo funcionaban las cosas, ellos querían saber cómo funcionaban. Ellos no tenían control de todo, ellos querían tener el control de todo. Entonces se rebelaron en contra de Dios porque querían tener todo bajo control, querían ser perfectos como Dios en el conocimiento de todo y el control de todo. Pero cuando nosotros aceptamos nuestra finitud y nuestra limitación, entonces también podemos vivir correctamente y encontrar también encontrarnos con esas ayudas que ya Dios ha dejado para nuestro existir y nuestra convivencia en comunidad los unos por los otros. Algunos creen que el pecado humano es una carga procedente de los primeros estadios de la evolución o de los primeros años de nuestra existencia, pero que gradualmente irá quedando atrás. O sea, como que las consecuencias se van a ir, como cuando nosotros tenemos paréntesis, tenemos el fallecimiento de algún pariente, ¿no? Y los primeros días lo sufrimos y la gente tiene la tendencia a decirle, ya se le va a pasar, poco a poco lo va a ir olvidando, se va a ir haciendo más leve el sufrimiento, ¿no? Entonces algunos creen que el pecado va a ser así, pero nos hemos dado cuenta que en lugar de ir disminuyendo, el pecado va aumentando y se va haciendo más profundo de lo que era antes. No podemos comparar la gravedad o la profundidad o el problema de la pornografía de los tiempos de la iglesia primitiva con los tiempos de hoy. Ahora la pornografía está dispersa en todos los medios sociales y medios de comunicación, muy diferente al tiempo de la iglesia primitiva. Entonces decimos, en lugar de haber disminuido, en realidad la verdad es que ha aumentado mucho, mucho más. Y el mismo apóstol Pablo dijo que los postreros tiempos iban a ser todavía más peligrosos y todavía iba a ir aumentando la maldad en nuestra sociedad. Así que no es un asunto que va a ir quedando gradualmente atrás. La práctica, el aumento en la sofisticación parece ofrecer al hombre la oportunidad de conseguir medios más ingeniosos para pecar. Eh, lo otro que tenemos, el último punto, bueno, el 8 hay dos más. El 8 es un ajuste adecuado en la vida. Solo se puede conseguir aceptando nuestra propia finitud en relación a la limitación. Eh, el asunto de la limitación o de la finitud está claro. Sin embargo, puede que no estemos dispuestos a aceptar ese hecho. Y nuestro pecado o nuestro puesto en el esquema de las cosas como criaturas de Dios que depende de Él. La caída de Adán y Eva fue al menos en parte debida a que trataron, como dije anteriormente, a ser como Dios. Para saber lo que sabía Dios, era una aspiración similar, la encontramos también en la caída de los ángeles, que también quisieron, como dice que quiso sentarse, Luzbel quiso sentarse en el trono de Dios para juzgar como Dios. También esto significa que no siempre debemos tener la razón. No tenemos por qué tener miedo a fracasar. El único que nunca fracasa ni comete fallos es Dios. Por lo tanto, nos es necesario que nos excusemos por nuestros defectos o que estemos a la defensiva, porque no somos perfectos. O sea, tenemos que aceptar esa realidad, ¿no? No somos perfectos. Ahora,
tenemos nuestras limitaciones, pero tampoco eso significa que nosotros, en cuanto a en cuanto al asunto, y aquí quiero hacer esta clarificación, ¿no? Porque una cosa es entender nuestras limitaciones para conseguir las cosas de la vida o hacer las cosas en la vida. Pero otro asunto también tiene que ver con el estarnos justificando y culpando nuestras limitaciones o escudarnos en nuestras limitaciones para justificar nuestro pecado. Eso es muy, muy diferente. Estamos hablando acerca del conocimiento, estamos hablando acerca de las cosas que tenemos que hacer en la vida, estamos hablando acerca de nuestro servicio, estamos hablando y aún también podría decir, pero no, nunca debe de ser una excusa de decir, porque muchos utilizan esto para justificar su pecado, justificar su violencia en contra de la ley, diciendo, es que no soy perfecto. Cierto, no soy perfecto, pero tampoco debo de justificarme en ello. Pero también debo de aceptar mi limitación en cuanto, vamos a decir, el hecho de levantar algo, ¿no? Vamos a decir, puede que uno de nosotros, lo máximo, vamos a decir, yo me voy a ver y voy a decir, ok, yo me calculo, yo sé quién soy. Digo, ok, lo máximo que yo puedo levantar es una caja de 40 libras. Pero de repente alguien me hace burla porque no pude levantar una de 60. Pues no me debo de sentir mal, aunque me quieran hacer burla, ¿no? Tengo que entender que mi capacidad y mi capacidad me limita a 40 libras. Y tengo que aceptarlo, que hay alguien que probablemente es más fuerte que yo. Y está correcto. Está correcto porque esa es la capacidad de esa persona. Puede que esa persona tenga capacidad para levantar cosas más pesadas, pero sea limitado en el conocimiento o el entendimiento de la vida. Y también, ¿no? Esa persona tiene que entender que tiene sus limitaciones en la vida. No somos perfectos. No siempre vamos a tener la razón. No tenemos por qué tener miedo a eso. También tenemos que entender que algunas veces nuestra finitud y nuestras limitaciones nos lleva a darnos cuenta o nos pone en la situación de inseguridad eh, eh, porque intentamos superar por nosotros mismos las cosas. O sea, en lugar de verlo como algo positivo y el saber, yo no puedo hacerlo esto, pero con la ayuda de alguien más lo puedo hacer. En lugar de eso, batallamos en nuestro sentimiento por no querer aceptar esa finitud y entonces nos sentimos inseguros y nos retraemos en muchas ocasiones. Por último, hermanos y hermanas, el último punto que quiero tocar es que no obstante a todas esas limitaciones, no obstante a todas esas situaciones que nosotros vivimos, la humanidad es algo maravilloso. Y aunque somos criaturas, los humanos somos la categoría más alta entre toda la creación. Los únicos que fueron hechos a la imagen de Dios somos nosotros. El hecho de que el Señor de todo el universo nos hiciera simplemente añade grandeza a la humanidad, dándonos un estatus de marca registrada, por decirlo así. Ser imagen de Dios es como que le pone el sello de marca registrada. No somos simplemente la producción casual de un mecanismo ciego ni un subproducto o los restos que se eliminan en proceso de hacer algo mejor, sino que somos productos expresamente diseñados por Dios. Quizás si nosotros nos viéramos así de lo que la palabra de Dios dice, lo que significa ser imagen de Dios, nos evitaríamos todos esos complejos, nos evitaríamos todos esos problemas con nosotros batallamos, nos evitaríamos andar compitiendo, queriendo cambiar nuestro ser o nuestra apariencia física al saber que Dios es el que nos hizo y tal como nosotros somos. Algunos cristianos han sentido la necesidad de minimizar
la habilidad humana y sus logros para dar mayor gloria a Dios. Eso es lo otro, ¿no? También, es que yo soy un gusano, porque lo leímos en la escritura, ¿no? Que dice Job que como el ser humano es como un gusano. Y entonces nos ponemos por querer ser humildes según nosotros, ¿no? Ahí andamos queriendo vivir en la vida como unos gusanos y no es así. Dios no quiere que nos estemos viendo como gusanos. Dios quiere que nos veamos como Dios nos ha creado. Pero tampoco tenemos que subestimar a Dios y querramos ponernos al nivel de Dios. Eso es lo que debemos de tener con mucha claridad en nuestra mente. Y tampoco necesitamos andarle dándole, ¿cómo se llama? Defendiendo a Dios. Dios no necesita nuestra defensa. Dios es Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir nuestra vida. Y quiero dejar este espacio para escuchar comentarios y también alguna pregunta que tengan al respecto. Bueno, hermanos, gracias, Pastor Deras, por tan maravillosa clase. Bueno, invitamos ahora a los hermanos de los centros La Victoria y Manantial para que pues participen con alguna pregunta que tengan a bien hacer. Están abiertos los micrófonos, abran los micrófonos para oírlos, pues. O algún comentario, hermana, también que quisieran tener. También, sí, sí. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermana, gusto verla nuevamente y a usted y a su esposo que está de atrás. Amén, gloria a Dios. Le Bendiciones, doy gusto de verlos. gracias a Dios porque nos está volviendo a dar clase hoy, esta hermosa clase sobre la humanidad de Dios y lo que Dios nos ha hecho esta humanidad hermosa. Somos creación de Dios y esta clase es hermosa, hermano. Uno aprende mucho a saber que somos importantes para Dios, pero somos importantes para su gloria, para alabanza de su gloria, Amén. para Gracias, hermana. el medio nuestro. Y aprender de para qué somos creados y por qué somos creados, eso eh, nos hace ver la soberanía que Dios está sobre todas las cosas, sobre la creación y sobre el hombre y sobre todas las cosas, pero lo más hermoso y lo más importante que Él creó fue al hombre. Y eso es hermoso saber que nosotros somos su creación, y nos ha hecho ser hijos de Él. Y esta humanidad es lo más perfecto que Él hizo, para gloria de su nombre, para Amén. glorificar. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Hermosa la clase de hoy. Gracias, hermana. La volveré a ver otra vez para ir anotando porque todo lo que dijo usted en verdad está muy importante. Hay detallitos allí que uno los anota para tenerlos allí a la mano para nuestros estudios. Claro, claro. Gracias. Dios les bendiga. Del centro Manantial Sí, les hablo por aquí del Centro de la Victoria. a La Victoria. Sí, Dígame, le hermana. habla por aquí la hermana Raquel, ¿no? De verdad me llamó mucho la atención estos últimos puntos acerca de las limitaciones, porque el ser humano siempre ha querido ir más allá de sus limitaciones. Y eso es lo que está causando actualmente los desastres sociales, este, aún ambientales, de salud, de todo, ¿no? Por el deseo de experimentar e ir más allá, buscando aún vivir más tiempo de lo que el Señor le ha permitido al hombre vivir en la tierra, quieren halagar la vida y muchas otras cosas. También lo podemos ver que las limitaciones, eh, el no aceptar, no es que vamos a entrar en un confort de que no, el Señor me permitió hacer esto y más nada, no.
sino de que ver esto como una bendición, porque a veces las limitaciones también nos da la oportunidad de ver hacia arriba y saber que hay algo más grande que nosotros a lo cual tenemos que rendirnos, ¿no? Y cuando reconocemos que hay algo más allá de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza, de nuestro ser como tal, entonces eso se le llama humildad. Humildad, porque cuando no hay humildad, sino ego humano, ese deseo de experimentar y de que yo quiero saber y de que yo quiero abordar más de lo que yo quiero, entonces es cuando nos alejamos de Dios y andamos por nuestro conocimiento, nuestra propia ciencia, que es lo que el mundo está experimentando en este momento, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención estos últimos puntos, mi hermano. Amén. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Hola, Amén. Amén. buenas, Hola. hola, buenas tardes. Por Buenas aquí tardes. del Centro Manantial. Sí, Les dígame. habla Dan- les habla Dani por acá. ¿Escuchan? No se oye, Diga, hermana. hermana. Ok. eh, bueno, excelente clase. eh, aprendiendo o de alguna manera refrescando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nosotros como esa humanidad creada por el Señor. Estos puntos, estos 9 puntos nos recuerdan, ¿verdad? Cuál es realmente la posición que nosotros debemos tomar. Eso por una parte. Lo otro es que me llamó mucho la atención cuando, profesor, usted habló sobre la hermandad y de verdad debemos tener muy en cuenta siempre, siempre que nuestra hermandad no está solamente entre nuestros hermanos, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Sino que también los que están a nuestro alrededor. Es muy importante tener eso presente. Y lo otro que quería, profesor, era que me ampliara un poquito más sobre lo que habló de Adán y Eva cuando dijo que ellos querían como enseñorearse de una vez que entiendo que es una vez que ellos ya no están bajo la tutela del Señor como al principio, sino que después del pecado quisieron como enseñorearse. Entonces, me gustaría que me pudiera ampliar eso un poquito, porque a mi entender fue la consecuencia del pecado que ellos cometieron. No sé si me doy a entender. Ya, lo que ocurre está en que la acción del pecado original consistió en rebelarse contra la autoridad de Dios y querer ser ellos autoridad. De ahí lo que yo entiendo sobre su pregunta del enseñorearse es que a consecuencia de ese pecado, cuando fueron expulsados, una de las maldiciones que cayó sobre la mujer era que el hombre se iba a enseñorear sobre ella como consecuencia del pecado. De enseñorearse significa que iba a dejar de verla como igual, sino que iba a comenzar a verla como inferior. Y esa ha sido una lucha que ha habido a través de la historia de la humanidad, donde el hombre como hombre ha menospreciado el rol de la mujer y ha dejado de verla como coigual con él. Y todavía batallamos donde en nuestra sociedad se trata y se mira a la mujer como inferior. Y la mujer es tan capaz. Ahora, y esto también viene en relación también a nuestro entendimiento el que tengamos limitaciones el que yo como hombre pueda tener ciertas habilidades y la mujer tiene otras habilidades y que yo también tengo mis limitaciones como ella tiene sus limitaciones, pero a mí no me hace el hecho de que yo pueda ser bueno en ciertas tareas
no me hace superior a la mujer porque no puede hacer las mismas tareas que yo hago. Y entonces esa fue la maldición que cayó sobre la mujer a consecuencia del pecado. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces Cristo, o cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios en nuestra vida, estamos alineados con la voluntad de Dios, entonces tanto hombre como mujer, somos iguales el uno al otro. Ninguno de los dos es superior ni inferior. Es según lo que la escritura nos dice. Ahora, cuando ellos en su pecado original, lo que ellos buscaran era no tener que depender de Dios, tomar control de sus propias vidas. Y eso es por eso que el Evangelio nos invita a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y cuando estamos diciendo que Jesucristo es el Señor, nos estamos sometiendo a su señorío y le estamos diciendo, mi vida es tuya y tú eres el dueño de mi vida y tú eres el que tiene el control de mi vida. Ok, amén. Gracias, profesor. Quería acotar un poco más sobre lo que tiene que ver con la hermandad, porque de verdad es muy importante que tengamos eso presente entre nos, porque hasta entre nosotros mismos, como iglesia, como congregación, como eh, la manera de cómo cohabitamos en nuestra congregación, también fallamos entre nosotros mismos como hermanos. Entonces, el llamado pues es a que tengamos más presente que tanto dentro como fuera de nuestra congregación tengamos presente esa hermandad. Amén. Gracias, hermana. Gracias, profesor. Por ahí teníamos a la hermana Febe y después la hermana Albina, creo. Sí, Hermana Febe. ¿O quién sigue? parece que nos fue la hermana Feber. Sí, creo que sí. Hermana Albina, ahora su micrófono. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bendiciones a todos, saludos a todos. Me siento como que regreso a clase después de una corta vacaciones. Bueno, profesor, ¿puedo opinar algo sobre los relatos de la creación? Me llamó mucho la atención cuando usted hablaba sobre lo primero y lo segundo, que lo primero se podía diferenciar del propósito o la enfatización del propósito, mientras que en el segundo relato es la forma en que Dios lo creó todo. Entonces yo en el momento que usted conversaba en diferentes puntos de la clase, yo me iba mucho a la parte de que cuando del futuro de la nueva Jerusalén, la nueva tierra, nuevo cielo y todo va a ser nuevo. Entonces yo me sentí en un momento como que esto es lo que podemos observar actualmente o lo que podemos vivir humanamente. Tenemos presente de que Dios es nuestro Dios creador. O sea, nuestra mirada está puesta en Él. Mientras que cuando lleguemos a aquel futuro, no va a haber o sea, lo vamos a poder ver directamente así como podemos observar sus creaciones actualmente. Por ejemplo, ahorita nos vemos unos a otros, Dios nos creó a semejanza de Él. Entonces, siento que esto es como una práctica de solamente disfrutar de lo que Dios nos está dando. Ahora, cuando hablamos de la hermandad, que algunas de las hermanas tocaron el tema, yo siento que la hermandad es como un código de honor o algo así. Entonces, en la iglesia hay veces que, no todas, pero hay algunas que carecen de ese código. La parte hermandad es cuando usted pronunciaba que cuando carecemos esa parte es cuando se presentan las competencias entre
entre ministerios o algunos talentos de algunos hermanos. Pero si en tan simplemente nosotros reconociéramos que la hermandad es muy importante, no caeríamos en esa problemática de indiferencia, porque cada uno tiene sus dones, cada uno tiene su talento, cada uno tiene su carisma, todos tenemos virtudes, también tenemos desventajas, lo cual yo por lo menos me siento, cuando veo mujeres más que todo, creciendo o haciendo algo importante, yo me siento satisfecha o feliz porque o orgullosa de que una mujer puede adelantarse primero que yo y puedo aprender. Igual que ustedes los hombres, los caballeros también tienen sus fuentes muy importantes. Una de esas que ustedes son más centrados emocionalmente que nosotras las mujeres. Pero para no hablar mucho, alargar mucho el tema, profesor Rafael, me agrada mucho este tema. Yo pensé que iba a ser más intenso. Pensé que iba a ser un tema, no sé, más, como que no iba a entenderlo, pero es muy, yo lo pude ver muy, usted lo explicó muy sencillo, muy, que se puede, puedo entenderlo fácilmente, ¿me entiende, profe? Y disculpe que le hablé así, le hablé en confianza. No se preocupe. Y bueno, profesor, muchas gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos bien, y esta vez creo que nosotros podemos dar mucho más de lo que usted espera de nosotros. Amén, Eso es gracias. todo. Gracias, gracias. Quiero concluir porque ya nos pasamos. Nada más quiero concluir con algo que es muy importante en cuanto eso de evitar los celos, la envidia dentro del ministerio o el no tener compasión por los que no están. Es muy importante la humildad. Este jueves, cuando terminé de predicar, vino una hermana y me dice, me gustó mucho tu sermón, dice, pero lo que no me gustó es eso de que tengo que ser humilde. Así que es muy importante que pensemos en eso. Eso nos ayuda a convivir mucho mejor. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto, una alegría haber estado con ustedes en esta primera clase y en este nuevo curso donde vamos a estar juntos y juntos estamos aprendiendo. Y que Dios me los bendiga y que tengan una feliz tarde, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén, bendiciones, hermano. Amén. Amén. Bien, Antes buen de que sábado. antes de que todos se vayan, hay un anuncio importante que queremos hacerle. El profesor Deras tendrá un compromiso el 27 de septiembre y no podrá impartir la clase. Por lo tanto, ese día no habrá sesión en la segunda hora. La clase se reprogramará para el sábado 11 de octubre, un día antes de la fecha límite de entrega del escrito final. Se recomienda aprovechar el 27 de septiembre para avanzar en la redacción del escrito o adelantar el trabajo pendiente. De todas maneras, este aviso se lo vamos a poner por el grupo.